Juhani Palasma dice en su libro La mano que piensa que cada época y cada cultura tiene sus manos características, argumentando algo que puede pasar incluso por sentido común. Es imposible comparar las manos delicadas de las geishas japonesas a las manos callosas de la clase obrera en Alemania durante la época de posguerra. Sin embargo, poco después, en el mismo texto, el autor también argumenta que las revoluciones artísticas siempre implican un volver a conectarse con los trasfondos invisibles del universo de la mente humana. Al leer estas dos ideas, de inmediato empieza a cuestionarme el hecho de que, incluso si cada espacio sociocultural tiene sus ideas características, además de nociones particulares, deben existir elementos compartidos de forma global, generándose así algunas manos universales, con derivadas que existen a través de la gran mayoría de culturas, ya sea por la interacción entre las mismas o porque simplemente se generan de forma paralela. Así bien, ¿qué mejor forma de ver algunas ideas presentes en diferentes culturas que realizando paralelismos, a veces descarados, de sus producciones artísticas, y tratando lo que yo llamo el juego de la imitación, una mirada a cómo nuestras manos buscan referenciarse, encontrarse y basarse en ideas de medios artísticos preexistentes, y preguntándonos así si al analizar cualquier obra realmente existen los conceptos de originalidad e ideas frescas, o si por el contrario al final del día todo se queda en simplemente reutilizar lo que ya conocemos. Para ver esto con ejemplos tangibles, podemos iniciar en el primer filme producido en el actual imperio del cine, los Estados Unidos. En 1903 se estrena The Great Train Robbery, considerado el primer largometraje narrativo de ese país. Incluso si la importancia histórica del filme daría para hablar durante múltiples horas, quiero centrarme en cómo, siendo esta la primera película anglosajona, ya iniciaba el discurso del homenaje y la referenciación, pues está basada completamente en una obra teatral creada unos años atrás, la cual, además de tener la misma historia, compartía también el nombre. A lo que busco llegar con esta queja es que esta mera inspiración nos muestra cómo nuestras manos, al momento de realizar cualquier tipo de elemento cultural, buscan basarse en lo que ya ha sido creado, queriendo encontrar elementos previos lo suficientemente cercanos a lo que tenemos en mente, pues construir a partir de cero, en definitiva, va en contra de nuestro sentido evolutivo. Nuestro instinto artístico primitivo más visceral es el de apoyarnos en lo preexistente y lo que ya conocemos para crear nuestras propias obras y nuestras propias vidas. Yo mismo sirvo como un ejemplo claro de esto. El concepto e ideas para este guión están fuertemente influenciadas por el video de Kirby Ferguson de Everything is a Remix, e incluso el nombre del guión es una copia directa de la película The Imitation Game de 2014. Al final del día, lo que creamos es una gran suma de lo que consumimos. Volviendo al tema de la película de la que hablaba anteriormente, incluso si ésta podía usar cualquier tipo de tema que quisiera, sin caer en comparaciones, teniendo el beneficio de ser una de las primeras de su tipo, prefirió usar como base otra construcción cultural bien establecida, el teatro, reconstruyendo algo ya existente. Ahora, al ver esto, no hay que ser demasiado inteligente para plantearnos el hecho de que mientras más pasa el tiempo, todas nuestras obras culturales se van convirtiendo en pequeñas colecciones de referencias, obras que los autores han visto anteriormente y conceptos explotados de forma previa que nos fascinan, además de las claras inspiraciones dadas por eventos de la vida real. Con ánimos de poder demostrar más ejemplos de esta teoría, propongo que saltemos 100 años en la historia, hasta 2003, momento donde, según estimativos difíciles de verificar, ya existían alrededor de 500.000 películas. Aquí quiero usar como ejemplo central el épico de acción de 3 horas de Quentin Tarantino, Kill Bill. Esa película, llena de sangre, vísceras y escenas de acción icónicas, nos da un gran ejemplo de las complicadas pero interesantes redes de conspiración que se dan antes, durante y de forma posterior a la creación de cualquier elemento artístico. Según su director, entre las principales inspiraciones para su creación se encuentra La última casa a la izquierda, de 1972, que cuenta la historia de la venganza de una familia en contra de los delincuentes que asaltan a su hija adolescente. Esta, a su vez, es un reencauche de la película sueca de nombre El manantial de la doncella, de 1960, que es una adaptación de la balada llamada Las hijas de Toré en Wang, que se originó en 1673. Esta última tiene una clara conexión histórica, pues sirve como mito de origen de una humilde iglesia del siglo XII
ubicada en un pequeño pueblo de este país escandinavo. Es decir, que esta parte de la trama de Kill Bill es una gran composición de reinterpretaciones ocurridas a través de 9 siglos. Es casi imposible que encontremos cualquier muestra cultural que no tenga referencias previas añadidas o que no esté inspirada por la realidad vivida por sus autores. Siguiendo la línea de Kill Bill, esta también recibe influencias de películas del lejano oeste, el género de explotación y de forma más directa el cine asiático, donde puede compararse directamente. Las secuencias de acción, al igual que el icónico traje amarillo que usa Uma Thurman, son un homenaje a las escenas protagonizadas por Bruce Lee en el filme de The Game of Death, una favorita del subgénero de artes marciales, claramente basadas por esta serie de disciplinas practicadas en Asia. Buscando cerrar este ejemplo, veamos cómo al mismo tiempo esta película ha servido de inspiración para múltiples épicos de acción con protagonistas femeninas, cuyos elementos narrativos de inmediato buscan parodiar, homenajear o copiar descaradamente no solo a esta película, sino a muchas otras que existieron décadas antes de su concepción, confirmándose una vez más el hecho de que el ciclo del juego de la imitación es continuo y renovable dentro de sí mismo, y que el material que ha sido inspirado se convierte esta vez en la inspiración, creando un árbol genealógico que traspasa barreras y espacios temporales. Al final del día, cada elemento cultural o producción artística de cualquier índole termina por crear, de forma siempre intencional, una sombra, la cual es casi de inmediato replicada para la eternidad por aquellas personas que ven, oyen o tocan estas obras. De la misma forma que Khalil Roe pinta desesperadamente el recuerdo de su enamorado, los artistas se encargan de tomar esa sombra y retratarla para la eternidad, solo que en este caso, los autores lo hacen por medio de la reutilización de las mismas. Sin embargo, en muchas ocasiones, el hecho de que existan ideas similares en múltiples filmes, libros u obras de teatro no se da por un homenaje o referenciación intencional, sino más bien porque existen justamente estas manos universales que compartimos alrededor del tiempo, el espacio y la cultura. Es decir, que la existencia de elementos similares en diferentes formas artísticas también pueden derivarse del hecho de que la condición humana de sus autores los han llevado a plantearse los mismos conceptos, las mismas ideas y las mismas preguntas que terminan por retratar en su lienzo de preferencia. Obras que al final del día terminan por ser extremadamente parecidas. Para ejemplificar esto, tenemos el arquetipo de la Cenicienta, es decir, aquella historia típica de un hombre o una mujer que ha tenido dificultades por su estatus social, falta de belleza o torpeza para interactuar. Todos estos siendo elementos que no le permiten ser exitosa en su vida laboral, personal o romántica. Sin embargo, por motivos de suerte, magia, intervenciones de amigos o revelaciones personales, se logran revertir esos elementos y convierten a la persona en un completo éxito, en la mayoría de casos por encima de sus antagonistas durante el proceso. Muchas interpretaciones de esta historia pueden venir a la mente, pero quiero resaltar algunas que dan muestra de que, incluso si sus autores no tienen ningún tipo de relación entre ellos, su condición humana los lleva a retratar las mismas historias, condicionadas claramente por sus contextos socioculturales. Tenemos así, entre muchos otros ejemplos, la Cenicienta de Charles Perrault, la colombiana Betty la Fea, el mito griego de Ródopis, la asiática Ye Xian, y otras telenovelas latinoamericanas como La Fea Más Bella, Patito Feo y Marimar, además de grandes producciones de Hollywood como En Búsqueda de la Felicidad y Mujer Bonita. Esas obras y muchas más, a pesar de diferenciarse en su forma artística, su época, su lenguaje y la cultura donde fueron creadas, comparten elementos lo suficientemente similares para que entendamos que, al final del día, compartir esa condición humana significa que nuestra creatividad termina siendo nuestra mera habilidad de reorganizar y darle nueva vida a conceptos universales o que ya han sido explotados. A forma de conclusión, es imperativo que entendamos el hecho de que crear sobre lo ya construido y reflexionar en el arte como reflejo de lo que nos ocurre en nuestra vida es una de nuestras necesidades básicas. Siempre buscaremos ocupar nuestras manos con materiales e ideas que ya han pasado por muchos otros personajes y que han dejado sus marcas y huellas en las mismas. Vivimos en un ciclo constante de imitación, inspiración y reciclaje. Todo esto desde un punto de vista positivo, pues nos muestra una vez más que la cooperación en nuestra especie es la que nos ha permitido llegar hasta el lugar privilegiado que tenemos ahora en el mundo. Muchas gracias.